Rubén, está Carlitos, ahí está, ok, ok, aquí lo tengo, aquí está. Tremenda foto del recuerdo también que nos Ajá, está aportando esto fue, Rodrigo. esto ya es algo después, ¿verdad? Estamos hablando, yo diría que esto es parte del segundo año, me parece, porque no es parte del segundo año, pudiera ser el final del primer año, no, es el segundo año porque ya está Rubén. Claro. Cuando terminamos el primer año, eh, la gente que estaba en aquel entonces a cargo de Temuco, el querido Mauricio Guesman, a Ujú. quien por sí le mando un gran abrazo y un apretón de manos. eh, Ellos me comentan de que en Uruguay en aquel entonces, cuando terminamos el torneo en Chile, en Uruguay en aquel entonces empezaba lo que era la liguilla. Entonces, yo que ya que iba de vacaciones, ¿por qué no me aprovechaba y miraba si había algún jugador que valiera la pena para reforzar a Temuco? A Carlitos Morales ya lo habían traído anteriormente. Carlitos Morales llegó cuando se fue Enrique Peña. Cuando se fue Enrique fue que llegó Carlos. Y Carlitos Morales venía de O'Higgins. Carlitos había llegado a O'Higgins. No se habían Ujú. quedado muy contentos ellos con Carlitos y fue que llegó, que recaló en Temuco. Entonces me voy de vacaciones a Chile. eh, esta persona de la que te voy a hablar, Rubén Silva, era en aquel entonces era el talismán de la suerte en Uruguay. En todos los equipos en los que había jugado en Uruguay habían salido campeones. ¿Ok? Entonces lo fui a ver en un partido, me llamó poderosamente la atención, no porque fuera el talismán de la suerte, sino por lo bien que jugaba. Y tuve el atrevimiento de sugerirle su nombre como te digo, a Mauricio, a tu mismo padre, a René. Y bueno, una vez más, ellos fueron suficientemente valientes como para tomar la decisión y traerlos. Y creo que a la larga dio muy buen Se dio resultado. bien. Dio muy buen resultado. Y en el caso de Álvaro Peña, Álvaro venía de hacer muy buena, ya venía jugando en Bolivia, llamando la atención, había tenido un paso por España, era un goleador nato, una persona que tenía un remate enormemente fuerte, muy profesional, muy serio para trabajar, excelente persona. Así que yo creo que se hizo una mancomunión de diferentes jugadores, muchos de nosotros con mucho hambre, en el buen sentido de la palabra, de los extranjeros y por qué no decirlo, de la gente nacional. Por ahí se hablaba de un equipo de los llamados picados, ¿verdad? Jugadores que Ujú. habían prometido en muchos lugares y que por una u otra razón no habían cuajado y que llegando a Temuco, gracias a Dios, se dio todo y bueno, casualmente hoy hablábamos de ese primer torneo en el que daban puntaje extra por hacer X cantidad de goles. Bueno, este equipo tuvo mucho que ver en todo eso. Temuco empezó a convertir muchos goles en casa, éramos un equipo muy fuerte ahí. ¿Cuáles eran tus más amigos de aquellos tiempos, de aquel equipo, Marcelo? Yo tuve mucha suerte. Soy una persona, en ese sentido, soy una persona millonaria, pero millonaria. Tengo la suerte la suerte de haber conocido a grandes personas dentro y fuera de la cancha y, y ellos me bendicen con su amistad. Em, es decir, es difícil hacer amigos en tu equipo, ¿ok? Porque la Ujú. mayoría de las veces no estamos juntos más de repente 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Muy rara vez en esto del fútbol, de repente jugás 3 o 4 o 5 años con la misma persona. ¿Ok? Pero también tengo que aclararte de que el hecho de conseguir cosas bonitas en nuestra carrera, de estar ganando, todo eso ayudaba para que esto se fuera sintiendo cada vez más fuerte, más firme. Y bueno, recuerdo a Carlos Soto, recuerdo, porque bueno, evidentemente con Carlitos Morales jugué una cantidad de tiempo y después nos encontramos en Unión Española. Ujú. eh, bueno, me pusiera ahora a recordar, no quiero decir muchos nombres porque si no otros tantos se van, pero realmente hice amistad con muchísimos de ellos. Y creo que vale la pena hacer recordar a Gustavo Purrier. Gustavo Purrier fue uno de los muchachos con los que más nos sentimos. La vida hizo que después nos encontráramos aquí, a miles de kilómetros de distancia, aquí en Estados Unidos, a miles de kilómetros de distancia,
del lugar donde originalmente nos habíamos conocido y, y bueno, desgraciadamente nos dejó. Llegué a compartir aquí con él también, incluso llegué a jugar con él y bueno, a veces me pone un poco triste también recordar, para todos aquellos que lo conocían, una gran persona y un abrazo para todos ellos. Oye, Marcelo, tú justamente mencionabas antes de este momento de recordarlo, justamente a grandes jugadores que pasaron por nuestro club, especialmente a Gustavo Poirier, que lamentablemente Ujú, nos dejó. Mencionaba que Temuco fue un equipo que se hacía muy fuerte en casa y que además era bastante goleador y justo con eso lo quería unir con la actualidad de Deportes Temuco que venimos de jugar hace poco con Fernández Vial. Ustedes no tengo el dato preciso si es la goleada más grande que ha hecho Deportes Temuco, pero sí, lógicamente, una de las más holgadas, 9-1 por Copa Chile, que ustedes le hacen a ujú, Fernández Vial, ujú. justamente con un gol tuyo. Sí, en casa, sí, sí, sí. Te repito, ese era cuando, ahí está, Copa Chile, exacto, lo acabas de decir, Copa Chile. Eh, creo no sé, bueno, seguramente eso no sé si fue solamente por un par de años y seguramente se dejó de usar, pero en aquel entonces cuando hacías 3 goles, no olvidemos que estábamos jugando con el viejo sistema de 2 puntos, ¿verdad? Ajá. Que aclararlo hoy suena como tremendamente lejano en la historia, pero bueno, fui parte de esa historia. Se jugaba por 2 puntos. Y en aquel entonces se instauró en esos primeros torneos que el hecho de que si vos hacías más de 3 goles jugando en casa o de visita en un partido y ganabas el partido, te daban un punto extra. Y ese primer torneo estuvimos muy cerca de ganarlo. Yo no recuerdo exacto, pero seguramente nuestra posición, no sé si no fue la segunda o tercera posición en el torneo, por Ajá. la cantidad de goles que hicimos fundamentalmente en casa. Nos hicimos muy fuertes, con jugadores muy rápidos, Arancibia, adelante, teníamos bueno, a Lichón en el medio, a Gustavo con quien compartíamos el medio campo, el mismo Carlitos Soto, gente fuerte en defensa, muy buenos arqueros, había llegado Nelson de Católica, Claro. teníamos, creo que fue incluso el último año donde jugó Pautazo con nosotros en el equipo. eh, bueno, ya me pongo de vuelta a dar nombres no es del todo justo porque evidentemente me estoy olvidando de muchos, pero Mira, para ayudarte un poco con el nombre, acá justamente Rodrigo nos manda el link de la página que él tiene, sí, lo que veo. recuerda este partido y dice la portada del Diario Austral, imagínate, de aquellos años, histórico triunfo ante Fernández Vial, Temuco 9-1 en gran goleada, equipo local fue una máquina ofensiva imparable. Y anotaron esa jornada Cristian Montesinos 2 goles, Carlos María Morales 2 goles, José Pérez, Carlos Soto, Rubén Silva, Juan Carlos Madrid y Marcelo Fraquia. Ujú, ujú. Bueno, Carlos Madrid si no estaba debutando, eran los primeros partidos que estaba jugando. Clara, claramente. Era los primeros partidos que estaba jugando, era un niño, ¿ok? El El hijo pelado del Flaco Montesino, Pérez ahora está en Temuco. ¿quién? El hijo del Flaco Pérez, el No hijo de me José Pérez, digas, ahora juega en Deportes Temuco. qué bien. El Flaco Pérez venía de Wanderers, Ajá. excelente persona también él. El pelado Montesino, Cristian, era un evidente goleador, era un camión, era muy difícil de pararlo, tenía una fuerza enorme. Bueno, te hablaba de Rubén Silva era muy fuerte por arriba. Carlos era un personaje dentro y fuera de la cancha, nos daba muchísima confianza, era la persona que ponía el, el, el chiste, el buen humor en el momento indicado. Cuando todas las cabezas estaban bajas, siempre surgía Carlos con algún comentario de parte de él. Eh, todo esto hacía que se viviera una atmósfera de trabajo bien. Es decir, eh, estoy seguro que cada uno de nosotros nos levantábamos en la mañana queriendo rápidamente llegar al entrenamiento. Nuestros entrenamientos no eran de 2 horas, no eran de tres. Te puedo asegurar que no, eran bastante más largos. Los días previos al partido que jugábamos, lo que habitualmente se jugaba, un tenis fútbol, eh, una cosa más lúdica, más de juego, más tranquila, nos pasábamos horas, horas, horas hasta que los técnicos nos tenían que mandar para la casa o que al día siguiente se jugaba. Era un equipo que estando juntos la pasaba muy bien, incluso hasta concentrados en el hotel. No era para nada, en ningún momento era algo que fuera
a la fuerza, que fuera pesado llevarlo a cabo. Nos sentíamos muy bien, de verdad, ahí estaba la clave seguramente. Eh, Llegando ya al tema de la liguilla Libertadores de aquel año, el primer partido lo enfrentan a Cobreloa y lo ganan 3-0. El segundo partido, un empate a uno con la U, para después ya en la última fecha perder aquel partido con Unión Española 1-0. Quedamos a un paso. O sea, ¿qué, qué faltó en el fondo, crees tú, para haber alcanzado la Copa Libertadores? Algo que nunca se ha logrado y esperamos algún día poder tener aquella posibilidad. Yo recuerdo el partido con Unión Española, lo recuerdo como ahora. Lo recuerdo como ahora. Nos ganaron, sí, y yo diría que nos ganaron bien, sí, pero que tuvimos chances, que perfectamente pudo haber sido un partido que podíamos haber ganado nosotros, de todas maneras. Wow, de todas maneras. De todas maneras, ya para ese entonces, cuando nosotros llegamos a la liguilla, el equipo se podía decir que estaba totalmente, era un equipo fuerte. Ahí sí éramos un equipo fuerte. No era una cosa que se viniera armando, no era, ahí estábamos totalmente armados. La liguilla, nosotros llegamos, es decir, es muy difícil. Hoy en día lo veo desde este lado, que soy coach, coach se dice aquí, técnico, cuán difícil es programar todo un año de trabajo para hacer posible de que llegues a lo último, a las últimas fechas en lo más fuerte de tu rendimiento. Y yo deberíamos darle mucho mérito a quienes eran los técnicos, a quienes llevaban el equipo en aquel entonces, porque cuando llegamos a la liguilla, el equipo estaba totalmente fuerte, pero fuerte en todos los sentidos. Fuerte, fuerte y te diría hasta incluso fuerte físicamente. El equipo tenía un porcentaje de edad, un promedio de edad muy joven y te repito, los partidos que nosotros no ganábamos o que incluso el rival era mejor que nosotros en cuanto a calidad futbolística, con tanta entrega, con tanto que corríamos, éramos un rival difícil para cualquiera. Eh, el, cada uno de esos partidos de la liguilla fueron muy parejos, incluso el que le ganamos a Cobreloa, ¿ok? Ujú. Pero creo que el hecho de haberle ganado a Cobreloa nos hizo creernos más el asunto y qué cerquita que estuvimos, qué cerquita que estuvimos por lo de Unión Española, qué cerquita. Creo que fue demasiado premio para Unión Española, un equipo claro, que tenía su historia, que además lo hizo muy bien. Creo recordar en esa Copa Libertadores, creo que lo hizo muy bien. Este, pero estuvimos muy cerquita sí, de haber dado un buen susto, de haber dado mucho que hablar. Ujú. A partir de eso, Marcelo, surge un gran interés por ti de distintos equipos y no solamente acá del ámbito nacional. ¿Fue ese tu pick de rendimiento? Si fue mi pick de rendimiento, mira, yo soy una persona que es decir, como buena o como mala cosa, he funcionado siempre mucho en cuanto a confianza. Y no tengo que negarte que si hubo algún lugar eh, donde me sentí totalmente confiado, donde sentí el total apoyo de la gente, del hincha, del día a día, de la gente que me cruzaba en la calle viviendo en Temuco, evidentemente de mis compañeros, del cuerpo técnico, de los utileros, la gente fue en Temuco. Es decir, si yo tuviera que decir, previo a todo eso, lo había hecho sí muy bien en mi país, en mi equipo, pero fuera de mi país no tengo la menor duda que fue donde más apoyo sentí, sí, sí, sí. Y apoyo que después, no como excusa, pero que es también cierto decirlo, lo extrañé estando ya en equipos más grandes, como por ejemplo Colo-Colo, ¿verdad? No es una excusa, te repito, porque uno tiene que rendir sea como sea, pero como que Temuco en ese entonces como que me malcrió, ¿ok? Y me gustó mucho el cariño y el sentirse querido de parte de toda la gente. Ujú. Acá Hernán Jara dice, Marcelo, te recuerdo cuando pasabas por la calle tomando Tomando mate. mate, sí, sí, sí. Y después dice, es verdad que primero se iba a jugar con la Chile. No, no es verdad. No es verdad. El primer y único equipo que antes de llegar a Chile se contactó conmigo fue Temuco. Después de Temuco hubo una cantidad, sí. A fuerza de ser sincero,
Cobreloa hizo muchísimas veces el intento.